Prosiguiendo con la última disertación del día, tenemos al doctor José Luis Vicente Yapa, abogado asociado del Estudio Gálvez Monteagudo, abogado por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Derecho y Economía por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Derecho e investigador en el Instituto Libertad y Democracia, consultor y asesor legal de empresas mineras con más de 10 años de ejercicio profesional. Muchas gracias por la presentación. Procuraré ser muy breve, ya estamos concluyendo. Bien, voy a tocar un tema muy importante y polémico, ¿no?, dentro del rubro minero, los derechos de propiedad en minería. Algunos sostienen que este es el punto neurálgico sobre el cual se basa la problemática actual en nuestra actividad minera. Perú, país minero. Todos hemos escuchado esta frase, hasta en temas de publicidad, en comerciales. Perú, país minero. Y evidentemente el Perú es un país predominantemente minero, en donde la minería constituye un pilar básico en el crecimiento económico peruano, en las oportunidades que tiene el país para un crecimiento sostenible. Pueden ver ustedes aquí una cartera de proyectos, ¿no?, de inversión minera en el Perú desde el 2011 al 2016. Tenemos cuadros también más actualizados, pero pueden ver que hay muchos proyectos. Comentaba de ello también el ingeniero Mucho, que tenemos también proyectos nuevos, ¿cierto?, que están en fase de exploración y que se materializan en nuevas oportunidades de trabajo. Pueden ver publicaciones como estas, ¿no?, del Ministerio de Energía y Minas. Las inversiones mineras sumaron más de 4.452 millones de dólares hasta noviembre de 2021, aún con el contexto político, aún con otros factores externos. Bien, pero aquí viene la gran pregunta. Si somos un país minero, predominantemente minero, justamente es la minería la actividad que está vinculada al mayor porcentaje de conflictos sociales. Y eso genera una contradicción, más aún cuando el factor de conflictos que predomina es el factor medioambiental. ¿Y por qué se da esta contradicción? Pues es una pregunta muy difícil de contestar, muy compleja. No creo ser la persona que va a resolver esto ni de cerca. Bien, para esto tiene años de debate y seguirá y continuará. Y yo creo que un punto neurálgico es analizar el derecho de propiedad en minería. Todos sabemos, bueno, al menos los estudiantes de Derecho, los abogados, sabemos el derecho de propiedad. Un derecho es el derecho real por excelencia, que no se puede analizar solo desde el punto de vista jurídico, ¿no? Requiere, evidentemente, ser abordada desde distintos puntos de vista y campos de estudio. Es una institución político-económica. El derecho de propiedad, como indiqué, es el derecho real por excelencia, ¿cierto? Es el derecho real por excelencia. Su origen está en el Código Civil francés de 1804, que establecía que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la forma más absoluta. Bien. En el Perú, este derecho se encuentra regulado en el Código Civil. Tenemos el artículo 885, que regula qué es considerado un bien inmueble, qué son inmuebles. Entre ellos ustedes pueden ver en el numeral 8, las concesiones mineras obtenidas por particulares. Y tenemos la noción de propiedad en el artículo 923. La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Y debe ejercerse en armonía con el interés y dentro de los límites de la ley social. Bien, el artículo 954 del Código Civil regula la extensión del derecho de propiedad. Este se extiende al subsuelo y al sobresuelo. Bien, comprendidos evidentemente dentro de los planes verticales del perímetro superficial. Esto es lo que todos sabemos, bien, dentro del régimen regular de propiedad. Se extiende al subsuelo y a los aires. Pero la propia norma establece una excepción. Aquí tenemos la regulación constitucional del derecho de propiedad. Se encuentra regulado en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que nos dice claramente que el derecho de propiedad es inviolable. Vamos al aspecto minero. Como antecedentes, tenemos el sistema de dominio. Esto viene desde el derecho indiano, tiene su origen en el derecho indiano, en donde contamos con una teoría de la accesión, bien, que se considera como propietario de los yacimientos minerales al propietario de la superficie. Esta es la teoría de la accesión. ¿Esta aplica en el Perú? No. Y tenemos la teoría de la separación. Teoría que considera el dominio minero como un derecho distinto, ajeno y separado del derecho de propiedad superficial,
que las minas tienen un valor distinto al valor del terreno superficial. Estamos hablando de dos derechos de propiedad. Hay una dualidad de derechos de propiedad. Y tenemos el subsistema dominial, que es el que aplica en el Perú. Bien, distingue la propiedad minera de la propiedad superficial. Ambas se conciben separadas y distintas técnica y legalmente. Recordemos que también tenemos una regulación constitucional, se encuentra en el artículo 66, que nos dice que los recursos minerales que se encuentran los recursos naturales, entre ellos los recursos minerales, que se encuentran en ese subsuelo, que es una propiedad distinta a la propiedad sobre el terreno superficial, bien, que estos recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. ¿Quién es la nación? La nación somos todos. Y evidentemente, como todos no vamos a decidir sobre cada recurso natural, bien, el Estado será el soberano en el aprovechamiento de estos recursos naturales. Esto está establecido en la Constitución. Y justamente es esta regulación que marca una excepción al derecho de propiedad ordinario. Ese que decía que se extendía al subsuelo y al sobresuelo. Entonces, razonamos, el derecho de propiedad es absoluto, excepto cuando en el subsuelo encontramos recursos naturales, recursos minerales. En este caso se aplica una excepción. En este caso, lo que se halla en el subsuelo ya no es del propietario de la superficie. Eso es patrimonio de la nación y el soberano en el aprovechamiento es el Estado. El Estado, siendo soberano en el aprovechamiento de estos recursos minerales, ¿puede realizar actividad empresarial? Bueno, la respuesta es sí, pero solo de forma con carácter subsidiario. Distinto a otros países como Comibol, ¿cierto? Tenemos que en Bolivia, por ejemplo, el Estado participa activamente en la actividad minera, ¿no? Tenemos un sistema totalmente distinto al Perú. Aquí es solo de forma subsidiaria. En el Perú tenemos empresas mineras, sí, bastantes. Por lo tanto, no es necesario o no aplica que el Estado pueda realizar a cabo actividad minera. Tenemos algunas excepciones, pero esto no va a ser materia de esta ponencia. ¿Qué tipo de concesiones? Para que el Estado cesione, otorgue a un administrado, a un titular, el derecho a aprovechar estos recursos minerales, se ha establecido un régimen de concesiones. ¿Qué tipo de concesiones están reguladas en nuestra normativa? Tenemos las concesiones mineras, las concesiones de beneficio, las concesiones de labor general y las concesiones de transporte minero. Nos vamos a enfocar en las concesiones mineras. El doctor Valdeón decía que no era un acto administrativo. Bueno, hay varias teorías, ¿no? Algunos sí lo consideran como un acto administrativo. No es mi ánimo discrepar con el doctor Valdeón, pero hay que decir todas las posturas. Algunos lo consideran como un acto administrativo que otorga a su titular derechos de exploración y explotación, previa autorización. Hay que tener muy en claro que la concesión minera por sí misma no autoriza al titular a llevar a cabo una actividad de explotación ni una actividad de exploración. Para ello se requiere una autorización adicional. Bien. Básicamente, este es nuestro régimen. Ustedes pueden observar, tenemos un predio superficial, bien, y el subsuelo, que básicamente es donde aplica el tema de la concesión minera. Y miren estas imágenes, y con esto ya voy terminando. Prometí ser breve y lo seré. Miren estas imágenes. Esto representa, pues, el descontento, los conflictos sociales de los que hablaba el doctor Cauti, ¿no? Al inicio de la jornada. Entonces, aquí vemos alguna información de la Defensoría del Pueblo sobre el reporte de conflictos sociales. Este es de febrero de 2021, en donde tenemos 197 conflictos sociales en el Perú, 144 activos, 53 latentes. Desde ya les digo que la mayoría o el gran porcentaje de estos conflictos sociales están vinculados a la actividad minera. Y aquí viene la pregunta. ¿Tenemos un régimen de propiedad eficiente? ¿Tenemos un sistema o un régimen de derechos de propiedad eficiente en materia minera? Yo postulo, y muchos especialistas postulan que no. Nuestro actual régimen de propiedad de minería, basado en el sistema dominalista y en la teoría de la separación, un propietario del terreno superficial y un propietario del subsuelo, o de lo que se halla en el subsuelo, no cumple con los requisitos de la propiedad en un sentido económico, ¿ven? No permite este derecho de exclusión o consumo rival, no se puede aplicar un costo de exclusión
Y tenemos factores externos como la minería ilegal y la minería informal, de la cual ha expuesto el doctor Valdeón. Entonces, es cierto, todos los intervinientes en la actividad minera, ya sea Estado, ya sea propietario del terreno superficial, que en el mayor porcentaje son comunidades campesinas y centros poblados, y también la empresa minera, es decir, todos los actores intervinientes en la actividad minera, pues hará un costo-beneficio de lo que implica la propiedad bajo el régimen actual, y si así, se van a generar incentivos o desincentivos para llevar a cabo el proyecto minero. La realidad actual, según esta información, nos dice de que hay problemas. Y si hay problemas, se tiene que hacer algo. Tenemos que aplicar alguna propuesta de solución. Desde el punto de vista del análisis económico del derecho, se plantean dos propuestas. Una más compleja que la otra porque implicaría una reforma constitucional, que sería la unificación de derechos de propiedad. En algún momento yo escuché la pregunta de cuál es la diferencia entre encontrar oro en el subsuelo en Puno y encontrar petróleo pues, en el subsuelo en algún momento en Texas, ¿no? Era que el que encontraba el petróleo iba a ser millonario. El que encontraba el oro en Puno, pues no, porque probablemente la comunidad que está en la superficie no tiene ninguna posibilidad o capacidad de decisión sobre ese mineral que se encuentra en su subsuelo. Quien lo va a hacer es el Estado. Y ya lo dije, mediante el sistema de concesiones. Entonces, ustedes, yo quiero que se imaginen esta figura. Tenemos a una comunidad campesina que está en la superficie. En su subsuelo hay mineral aurífero, oro. Entonces, un día vienen unos vehículos, camionetas, camiones, con empresarios y le dicen, ¿no? Tocan la puerta y le dicen, señores, queremos conversar, ¿por qué? Porque tenemos la concesión minera sobre el mineral que se encuentra en el subsuelo de su terreno superficial. Y la comunidad va a decir, pero un momento, a mí nadie me informó nada. ¿Usted es el titular de la concesión? Sí. Pero ¿quién es usted quién le otorgó ese derecho? El Estado. El Estado, a través del sistema de concesiones. Ah, no. Eso va a generar incentivos para que esta comunidad se oponga o se apliquen obstáculos a este proyecto. Desde ya, porque va a decir, si yo no lo puedo hacer, tú tampoco. Entonces nadie, ¿no? El famoso perro del hortelano, yo no hago y tampoco dejo hacer. Esto genera, pues, una desnaturalización, se traduce en desincentivos a la inversión minera. La propuesta de reforma constitucional sería, ¿no? Una unificación de derechos de propiedad, que el propietario del terreno superficial, pues, también tenga una propiedad sobre lo que se encuentra en el subsuelo. Esto es complicado, está sujeto a debate y yo, la verdad, a largo plazo, y lo veo complicado, pero sí debe ser objeto de debate en la academia, en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, en la industria, debe ser objeto de debate. Pero otra propuesta que podría ser a corto plazo y que podría ser totalmente accesible sería una reforma, una ley que reforme la distribución de los beneficios económicos provenientes de la actividad minera, llámese el canon minero. Actualmente, el canon minero, conforme a la ley de canon, se distribuye en base a porcentajes. ¿A quién? A los gobiernos regionales, locales, distritales. Debería ser a través de este beneficio económico, el canon, que las autoridades hagan llegar el beneficio a la población de la zona de influencia. ¿Esto sucede? No. ¿Por qué? En el Perú tenemos graves problemas de gasto ineficiente, con gobiernos regionales que tienen millones en sus cuentas y no saben en qué utilizarlo. Y tenemos un grave problema de corrupción. Es dinero que está en sus cuentas y no saben en qué utilizarlo, más aún si la ley de canon prioriza que se gasten en proyectos de inversión pública. ¿Qué tal si nos animamos y en este cuadro de sistema de distribución le damos un porcentaje que vaya directamente a la población de la zona de influencia, llámese comunidad campesina, llámese centro poblado? Si es que la autoridad, que es la encargada de que este beneficio o rédito económico llegue al poblador, llegue al comunero, no lo va a hacer, pues entonces hay que intentarlo. Se le puede asignar un porcentaje, eso tendrán que establecerlo los especialistas, contadores, matemáticos, lo que fuere. Le asignamos un porcentaje que vaya directamente al poblador, al comunero,
a la comunidad campesina, y todo nos dice, la teoría económica nos dice de que esto va a generar incentivos a la inversión minera y desincentivos a la oposición al proyecto. Claro, todos sabemos los problemas de las comunidades, ¿no? Que termina el periodo del presidente de la comunidad y sus dirigentes y el siguiente quiere negociar nuevamente. Bueno, pero en este caso ya se le va a decir, oiga señores, comunidad campesina X, a ustedes se les ha otorgado 50 millones que ha sido distribuido y administrado directamente por ustedes. Deberían ser millonarios. ¿Qué pasó? Creo que eso ya generaría desincentivos a una oposición y podría reducir en gran medida los costos de transacción que son tan altos que actualmente se traducen en oposición a la actividad minera y por ende en conflictos sociales. Si esto no va bien, pues se puede modificar, pero se tiene que hacer algo. Se tiene que hacer algo. Bien, eso sería todo de mi parte, les agradezco. Muchas gracias.